Soy John Roberts, comerciante, financista y escritor escocés. Durante varias décadas trabajé en Sudamérica como espía para la corona británica. Una de mis misiones fue seguir los pasos de Artigas. Para muchos, una amenaza. Para otros, un líder único. Lo cierto es que estaba haciendo una revolución dentro de la revolución. Para elaborar mis informes, entrevisté a lo largo de varios años a colaboradores, familiares, amigos, pero también a sus enemigos. ¿Empezamos o qué? Sí, claro. ¿Qué me puede decir de José Artigas? Hombre, ¿por qué me pregunta usted por Artigas? Hubiese preferido que me pregunte por mi carrera militar. Era un pícaro, vanidoso, un poquito mujeriego. Artigas no tenía el aspecto de un hombre formado, pero hablaba como un pensador de las revoluciones europeas. Eso sí, le encantaba ganarse enemigos. Él solito se ganó el odio de los españoles, los portugueses y los patriotas de Buenos Aires. Le confieso que antes de las piedras le consideraba un bárbaro. Pero desde ese día le respeto. Como un gran comandante y un líder. Bueno, espero que esto no salga de aquí, ¿no? ¿De qué lugar de Inglaterra me dijo que era? No, señora, soy de Escocia, pero hace muchos años que vivo en Sudamérica. Cuénteme algo de su hermano que no se sepa. Que no se sepa. Bueno, a José no solo le gustaba la vida de campaña. Era muy paseandero, muy sociable. Era afable, jovial. Podría decirle que hasta cariñoso. Muy buen bailarín y mejor cantor. Las muchachas de Montevideo se disputaban su persona. Tenía la extraña facilidad de mostrarse como un igual, sin dejar de irradiar autoridad. Y fue eso lo que nunca le perdonaron. Quería hacer la Revolución Francesa con un ejército de rotosos. Un traidor. Un ladrón de ganado que se hace llamar general. Ando de suerte, ¿eh? A no perder los estribos, a ver quién se me anima. Eso, compañero. No pasa nada. ¿Y ahí no va? Tírenle unos versos, compañero. Unos versos, Ancina. A ver. Tengo yo una gallareta que siempre está suspirando y sus ayes y suspiros se dirigen al rey Fernando. Cante, gallareta bonita, quiero escuchar su canción. ¡Muera el rey Fernando y viva la revolución! Hasta la llegada de Artigas, la Revolución de Mayo era un asunto de los comerciantes porteños y de un pequeño grupo ilustrado que casi no conocía el barro de las clases populares. El terreno preferido del jefe oriental. Puesta se hizo. A mi coronel. Vale, vale. Gracias. El video me sorprendió. Es tiempo de poner a prueba la honradez de los americanos. De que florezcan sus virtudes. Si todo lo hasta hoy
fuese por la recompensa de los sueldos, ¿acaso habríamos sido todos sepultados con la patria en el olvido? Ser libres. Esa es nuestra única riqueza. Amar la libertad es de hombres racionales. Perderla es de cobardes. Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra condición humana. En Paraguay, los guaraníes llaman al viejo Artigas Oberá Pacaraí, el señor que resplandece. Pero en 1780 era apenas el hijo rebelde de una de las familias fundadoras de Montevideo. Don Martín, nuestro padre, sabía hacer negocios. Nosotros tuvimos hasta principios de la guerra una vida holgada económicamente. Pero ya de mozo, a José le gustaba la vida de campaña. A los 15 años nos dejó. ¿Para qué? Para irse a vivir en las tolderías con los indios y en las quilombolas con los esclavos fugados. Fue ahí que se convirtió en contrabandista de ganado. El mejor del sur del Brasil. Conocía como la palma de su mano cada llanura, río, vado, cuchilla de la provincia oriental. Habladurías. Cuántas mentiras que se dicen. Mire, que se sepa. Padre recibía las carretas con cueros que mandaba José desde la campaña. Y padre después las vendía en el puerto. Eso es todo. Las historias de sus andanzas llegaron a los oídos del virrey Olaguer de Feliú. De un día para el otro, pasó de ser perseguido a perseguidor. Era el único que podía mantener a raya a los indios y a los salteadores portugueses. No le dije que era un traidor. Eso sí, el más eficiente. Fue útil cuando fui gobernador de Montevideo. Claro que nunca creí en su redención. Para 1795, en la banda oriental imperaba cierto desorden. Muchos portugueses robaban cueros, ganado y caballada que llevaban a Brasil. La corona crea el cuerpo de blandengues de la frontera de Montevideo y propone un indulto para contrabandistas y malhechores que quieran formar parte. Artigas, con 33 años, ingresa al cuerpo bajo el amparo del indulto. Allí hizo una carrera exitosa como guardián del orden y protector de los vecinos. En 1805,
luego de su destacada labor en las misiones, Artigas se toma licencia para contraer matrimonio con Rosalía. Cuando José se casó con ella, parecía que iba a dejar definitivamente la vida de cuartel. Más aún cuando nació su hijo, José María. Amaba tanto a ese gurí, mi hermano. Pero ese año vinieron las invasiones inglesas y José volvió al vicio de la guerra. A partir de allí, todos fueron tragedias. Hijas que morían tempranamente, las continuas campañas de José, y Rosalía no lo pudo soportar y empezó a hundirse en la locura. Y José a alejarse cada vez más de ella y de ese hijo varón que tanto amaba. Yo no sé por qué armó una familia si tanto le gustaba la vida de campamento. Cuando en mayo de 1810 los criollos porteños se levantan contra la corona española, Artigas, quien en ese momento era un oficial al servicio del rey, no duda en cruzar desde Montevideo a Buenos Aires para ponerse al servicio de la revolución. La Junta Revolucionaria estaba dividida en dos bandos. Los conservadores, que no buscan ningún cambio social salvo reemplazar las autoridades españolas por los ricos criollos. Y los jacobinos, que buscan su propia versión de la Revolución Francesa y ya pensaban en la independencia. Pero para los dos, Buenos Aires debería ser el centro del poder. ¿De qué lado estaba Artigas? Él fue convocado por los seguidores de Mariano Moreno. Artigas era un hombre temerario y sumamente popular. Era el cuco de la campaña de la Banda Oriental, y ellos lo querían de su lado. Con las noticias de Buenos Aires se empezó a correr la voz por toda la campaña. En cada rancherío, pulpería, capilla, fogón, don Pepe había desertado. Se había pasado al bando de la revolución. La Junta Revolucionaria lo nombra teniente coronel. Le dan dinero y 150 hombres con los que cruza el río Uruguay. En su tierra natal, logra los primeros triunfos militares. Que se levante Artigas es una señal para que se levanten todos los orientales. Por eso Montevideo entra en pánico. Hasta le envían un emisario que le ofrece dinero, grado militar, hasta la gobernación de Buenos Aires. Pero Artigas está decidido. Leales y esforzados compatriotas de la Banda Oriental del Río de la Plata. Y que continuando con la heroicidad, que es análoga a vuestros honrados sentimientos, exterminéis a esos genios díscolos opresores de nuestro suelo. A la empresa, compatriotas, que el triunfo es nuestro. Vencer o morirse a nuestra cifra.
primer lugar, fue el peor de los contrabandistas. Luego se vendió a la corona y se dedicó a perseguirles. Hasta que se volvió a dar vuelta para hacerse revolucionario. Artigas. Pero escuche bien. Escuche bien. Artigas no solo arruinó los planes de la corona, también los de la revolución. La corona española organiza una contrarrevolución. Declara a Montevideo capital del virreinato y encarga al nuevo virrey, Francisco Javier de Elío, aplastar sin piedad los intentos independentistas. Elío cuenta con dos ventajas. Tiene una ciudad amurallada e impenetrable como Montevideo, y una flota naval poderosa para bloquear Buenos Aires. Pero su talón de Aquiles está en otro lado, el arroyo Las Piedras. This way now. Tanto tiempo, este amigo inglés. Don Pepe lo está esperando. Ancina. En realidad se llama Joaquín Lencina. Fue aguatero, guitarrero, cantor, pescador de ballenas. Escapando de unos piratas, termina preso en Brasil. De allí en adelante fue esclavo hasta que Artigas lo compra y le da la libertad. A partir de ese momento, no se despegará un segundo del caudillo. Se puede decir que Artigas y Ancina son uno solo. La vida heroica de Artigas tuvo infinitas batallas, pero su gran historia comienza una mañana de 1811 en la orilla del arroyo Las Piedras, a los 47 años. Tienen 2 piezas de artillería, obuses y cañones. Hay como 15 artilleros por cañón. Entonces recemos para que la tormenta les haya mojado la pólvora. No quiero muchas muertes. Quiero que se rindan. Y de paso quedarme con los cañones. Si no nos derrotan antes. ¿Usted oyó alguna vez hablar de Roma? Yo no vi. ¿Qué hizo? La grandeza de Roma no estaba en el ejército.
sino en los hombres y mujeres que trabajaban en el campo. Sin ellos, los cobardes y los perezosos de la ciudad no podían sobrevivir. Si nosotros nos rebelamos, no va a haber ejército que valga. Entonces, ¿cuál es su orden? Combatir entre el barro y la bosta como siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo de ensuciarse las polainas? ¿Qué pasó en la batalla de las piedras? Mire, señor. Jamás pensamos que una fuerza irregular de esas características se atreviese a presentarse ante los muros de Montevideo. Por lo tanto, en los papeles era una batalla imposible de perder. Pero con Artigas del otro lado, hombre, nada es imposible. ¿Qué quiere usted que le diga? Esa tarde, por mi culpa, comenzó a caer Montevideo. Es sencillo. ¿De qué sirve, le pregunto, un ejército de línea? Un cuerpo de milicianos entrenado contra una horda de brutos que se dispersan como fieras salvajes. Y en eso, Artigas era un experto. ¡Un experto! Un ladrón de ganado arriándolo hacia su propio corral. El combate comenzó a las 11 de la noche. Artigas dividió sus tropas en 3 columnas. Bueno, en todos los manuales de guerra era una batalla ganada. Y así lo fue. Durante horas. Pero no hay manual de guerra que pueda decirle a uno cómo combatir contra una horda de salvajes. Frente a una formación cerrada y buena artillería, Artigas opuso ese invento diabólico. La guerra de montoneras. Una división apenas armada con boleadoras apareció por la retaguardia y quedamos atrapados. Nos empujaban de nuevo a las trincheras. Era imposible mantener la autoridad. Se había desatado un huracán de revancha. Era tal el pavor que en las últimas horas se había apoderado de la tropa, que de los gritos del enemigo huían, sin que los sables de los comandantes pudiesen contenerlo. Y los que no huían se pasaban al bando de los sublevados. Pero lo peor no fue perderla. Lo más humillante fue soportar su insistencia en ser magnánimo.
No puedo ocultar el honor de haber tenido tan dignos oficiales en esta gloriosa acción. Pero esta no será recordada como una jornada de rencor, ni una gesta de sangre. Por eso pido clemencia para los vencidos. Curen a los heridos y respeten a los prisioneros. Yo soy un hombre de honor. No necesito la clemencia de un bandido traidor. Entonces acéptela de un simple paisano. ¿Usted se da cuenta de lo que va a pasar? ¿Cómo va a contener el ánimo de esos monstruos? Toda revolución viene cargada de terror y de venganza. ¿Qué futuro tiene una tierra gobernada por una banda de piojosos? Usted no es consciente de los demonios que desató, coronel. Cuando esta tierra quede arrasada por el hambre y la división, se va a acordar de este día. Seguramente me voy a acordar. Porque va a ser una fiesta de este pueblo. Y ahora que dejaron de sonar los cañones y las balas, ¡que empiecen a sonar la guitarra! Sin la batalla de las piedras, la revolución hubiera sido sofocada 1 año de su nacimiento. 5 días más tarde, Artigas comienza el sitio de Montevideo. El bastión más militarizado del Río de la Plata queda completamente aislado. ¿Cómo definiría a Artigas? Una maldición. Una maldición. Un espíritu indomable. Un iluminado. Él pensaba que la revolución no era cambiar las cosas del lugar, sino poner las cosas en su lugar. Un eterno sembrador de discordias. Yo creo que nunca existió. Es un invento de los paisanos. Buenos días. Buen día. Would you prefer to do the interview in English? This time I would prefer not to. ¿Qué quiere preguntarme, amigo Roberts? ¿Por qué es tan peligroso Artigas? Por sus ideas. Él dice que hay que educar al pueblo para poder ser libre. Y tiene una enorme capacidad para convencer. Sí, Pepe nos tenía acostumbrados a esas ideas. Había que sacrificarse por la libertad. Escuche bien. Artigas no solo arruinó los planes de la corona, también los de la revolución. El triunvirato porteño odiaba a Artigas, pero lo necesitaba. Ninguno de los dos por separado podía recuperar Montevideo. Por eso Zarratea persistía en debilitar a Artigas. ¿Es verdad que mandó a matar a Artigas?
Nadie se lo va a decir. Pero con el triunfo de las piedras, Artigas salvó la Junta de Buenos Aires. Si no, Montevideo, con su flota naval, los habría aplastado. Él también supo conducir al pueblo oriental a la revolución. Todos querían luchar a su lado. Cinco días después de la batalla, las tropas al mando de Rondó y Artigas avanzan en tijeras sobre Montevideo para sitiarlo. El bloqueo militar pretende desabastecer de agua y alimentos a la ciudad para provocar la rendición. En Buenos Aires recibimos con mucha alegría el triunfo en las piedras. Pero todo empezó a cambiar con el desastre de Huasqui. Una derrota terrible en el Alto Perú. La Junta Grande pierde todo el armamento y las provincias del Alto Perú. Una invasión realista por el norte era inminente. Por otro lado, el virrey de Elío pide auxilio a los portugueses para aniquilar a las milicias orientales. En Buenos Aires, la revolución queda al mando de un triunvirato que representa los intereses de la élite comercial que buscaba hacer negocios con Inglaterra. Entre sus miembros estaba Manuel de Zarratea. Imagínese, los realistas tenían el camino libre para bajar hasta Buenos Aires mientras que los portugueses estaban a punto de invadir la banda oriental. Y en el medio, el perro cimarrón de Artigas con su revolución gaucha. Bunch of savages. Algo teníamos que sacrificar para no perderlo todo. Sacrificó la banda oriental. Mientras que con Artigas sitiábamos Montevideo, Zarratea se dedicaba a sitiar Artigas. No se deje llevar por lo que le diga Rondó. Mamita Rondó es un militar experimentado, pero sin carisma. Y políticamente, un blando. Mamita. Guerrero temible Zarratea. Hacía uso letal de los cubiertos de plata. Vencimos a los maturrangos. Y después pactamos con ellos. ¿Qué clase de revolución es esta? Usted sabe, José, es complicado. No estamos preparados para soportar la maquinaria de guerra del ejército brasileño. ¿Y por eso prefieren entregarnos? Hay que salvar a los paisanos, José. Bien sabe que los portugueses son infinitamente peores que los realistas. En principio, si nos invaden, su amigo Ancina va a volver a ser esclavo. No se preocupe por Ancina. Él solo es esclavo de las polleras y de la guitarra. Me imagino lo feliz que estará el sátrapa de Lío. Siempre hay que contar con la cobardía y la avaricia de los porteños. Un año después de la revolución, nos entregaron Montevideo. ¿Y todo para qué? Para no mezclar sus negocios con las demandas de la chusma artiguista. Fíjese. Según el acuerdo, Buenos Aires y Montevideo no reconocen ni reconocerán jamás otro soberano que el señor Don Fernando VII. Cesan las hostilidades, se levantan los bloqueos y se retiran los ejércitos.
el virrey Francisco Javier de Lío retoma el poder de la Banda Oriental. Nada debemos esperar. Sino de nosotros mismos. Fuimos abandonados. ¿Y qué vamos a hacer los orientales? ¿Eh? ¿Nos vamos a dejar caer bajo el peso de la desgracia? ¿O nos vamos a elevar sobre ella? Por eso, compaisanos, no le dejemos ni agua a los maturrangos. Tomemos nuestras cosas imprescindibles y marchemos. La patria oriental siempre viene con nosotros. Allí no hay reyes ni amos. Nadie es más que nadie. El triunvirato ordena a Rondó volver a Buenos Aires, mientras que Artigas es nombrado gobernador de Yapeyú. Sin dudas, lo querían lejos del centro del poder. Pero Artigas acepta su nueva misión y marcha hacia el norte de la Banda Oriental, cruzando el Río Negro. Mientras Rondó vuelve a Buenos Aires, los vecinos de la campaña deciden nombrar a don Pepe general en jefe. Toda la Banda Oriental se pone en movimiento para seguir a su bravo general. Los orientales estaban cansados ya de las humillaciones y se habían hecho un juramento: vencer o morir. Mire, señor, fui esclava desde que nací. Me vendieron varias veces como una mercancía. Amamanté a los gurises de mis patrones y lo único que recibí fue su desprecio, su latigazo, sus humillaciones. ¿Qué me importa perder todo si yo nunca tuve nada? Lo único que quiero es que mi gurí no sea más esclavo. Se acabaron los tormentos, los tributos abusivos de los dueños de la tierra. ¿Por qué sacrificarnos por un rey al que nunca vimos? No me importa morir en el camino. Si en la patria nueva todos vamos a tener derecho a nuestra propia porción de tierra. Miles de orientales abandonan sus hogares para unirse a la gran caravana. Desde todos los pueblos de la Banda Oriental llegan familias enteras que huyen de la revancha de los españoles y la crueldad de los portugueses. Los charrúas y los minuanes son los custodios de la gran marcha. Vivíamos con temor a la revancha. El virrey no era una mala persona, pero las medidas que tomó
perjudicaron la economía de la familia. Cuando los de Buenos Aires hicieron el acuerdo con el virrey, padre decidió levantar nuestras pertenencias y marcharnos hacia donde iba Pepe. Estancieros, agricultores, jornaleros, esclavos, hombres sueltos, ancianos, mujeres y niños recorren 500 kilómetros durante 2 meses para luego cruzar el río Uruguay hasta asentarse en Entre Ríos, sobre la desembocadura del río Ayuí. La marcha fue un verdadero éxodo del pueblo oriental, aunque los paisanos la llamaron de otra forma, la redota, es decir, derrota, pero al revés. Upé, Romaguá y Piauí. Mancha. 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 Un revolucionario enseñando la Biblia. A los paraguayos hay que enseñarles desde guríes. Los porteños y los portugueses no los invadieron porque no les dio el cuero. ¿Y en eso? ¿Qué tiene que ver el Evangelio? Tiene unos capítulos que pueden ser de utilidad. ¿Como el Éxodo? Me refiero a la gran marcha del año 11. ¿Éxodo? Qué manera particular de llamarlo. Para nosotros era la marcha de la libertad. Cuando un lugar no garantiza la libertad, hay que irse. Como hizo el pueblo judío, que entre la esclavitud y el desierto, eligió el desierto. ¿Y sirvió para algo el Éxodo? La marcha, digo. ¿O solo sembró división? Ese es un mito que inventaron los porteños. Ellos fracturaron las provincias. Hasta la Revolución de Mayo, los pueblos orientales, Santa Fe, Entre Ríos, Las Misiones, éramos una sola patria. ¿Por qué se fueron y dejaron todo? ¿Qué íbamos a hacer? Si Buenos Aires mantenía esa farsa de ser leal a Fernando VII, ¿qué le decía a mis compaisanos? ¿Que se queden para que los portugueses los esclavicen? ¿Para que los maturrangos los masacren? Había que levantar todo e irse a la bosta. En el Ayuí abunda la gente y falta de todo. La vida es de labor, de angustia
de miserias. Falta abrigo en invierno. Escasean los alimentos. Hay hambre, desnudez y desamparo. Muchos dicen que arrastró a su pueblo a un dolor innecesario. Como si él no hubiera sentido ese dolor. Yo no forcé a nadie. Les avisé a todos que era muy riesgoso, que no había capacidad para alimentar y cuidar de todos. No crea que fue sencillo. Yo también dejé muchas cosas atrás. Durante un año, el campamento de Ayuí se convertirá en un refugio transitorio de los traicionados. Un refugio de los que huyen por miedo. Y no dejaron rancho en pie. Mataron gurises. Violaron a nuestras mujeres. Todo eso porque dicen que apoyamos la revolución. Rebelarse contra la Junta de Cádiz tiene sus consecuencias. ¿Qué pensaban? El poder absolutista no se construyó con perdón o mano blanda. La traición se paga. El destierro o la muerte. Vamos a pasar hambre, vamos a morir de peste, de enfermedades. Vamos a tener que levantar un pueblo de la nada. ¿Qué tiene distinto a lo que vivíamos antes? Si lo peor ya pasó. Pero ahora estamos acá todos entre paisanos. Cielos, cielitos que sí, cielos locos están, ellos vienen reventando, quién sabe si volverán. Dicen que vienen erguidos y muy llenos de confianza. Vemos en esta danza quiénes son los divertidos. Cielito, cielo que sí, cielo hermoso y halagueño. Siempre ha sido el portugués, enemigo muy pequeño. ¡Viva el pueblo libre de la banda oriental! ¡Viva! ¡Viva el pueblo libre! Artigas propone un plan de campaña para combatir a españoles y portugueses que presenta al triunvirato. Pero las autoridades nombran a Manuel de Zarratea como general del ejército oriental para llevar adelante el plan. Artigas, indignado, presenta la renuncia. Si usted respeta mi autoridad, entonces cumpla mis órdenes. Hoy mismo cumplo con la orden de reconocerlo como jefe del Ejército de Operaciones del Norte. Si no lo hice antes fue porque recién ayer recibí el despacho a última hora. Eso sí, antes de mi separación, le pido me permita repasar con mis hombres el Uruguay, ya que las tropas portuguesas se retiraron y hay que asegurar la región. Pero Zarratea, ya instalado en Salto Chico, a pocos kilómetros del Ayuí, no se la acepta. No puedo acceder a su solicitud de pasar el Uruguay en la forma que me propone. Ahora me toca a mí comandar a las tropas
hasta las mismas murallas de Montevideo. Y ahí, ¿quién le dice? En un futuro, usted tenga una nueva oportunidad para enfrentar peligros y adquirir laureles. Zarratea sabe que si Artigas se va, junto con él se van los orientales. Es gracioso. Un ex traficante de esclavos como Zarratea pretende tomar el mando de una revolución popular. Si Artigas fue nuestro Aquiles, Zarratea fue el Paris de la revolución. Un Paris retorcido y conspirador que solo encontraba placer en la intriga. Desde su cuartel general se dedica a sobornar a jefes y soldados artiguistas. Lo único que desea es desgastar la autoridad de Artigas y desmembrar al ejército oriental. Qué bueno verlo por acá, oficial. ¿Gusta una copa de Jerez? Prefiero la caña. Tengo un negocio para ofrecerle. Desembuche. Artigas sabía el partido que se podía sacar a la brutalidad de las clases bajas, haciéndolas servir en su apoyo para dominar a las clases superiores. No podía dejar que el mito fundador de la nueva nación sea un bandolero, un caudillejo rodeado de maleantes. Yo creo que Artigas ya nos dio lo mejor. Pero ahora es el tiempo para los jóvenes oficiales. ¿No piensa lo mismo? ¿Qué es esto, compa? Solo quería decirle que esto era para usted, don José. Se lo manda Zarratea. Pedía la cabeza del traidor. A cambio de esto. Me llama traidor ese conchi su madre. Después de todo lo que hicimos por los porteños. Nosotros peleando para no morirnos de hambre y ellos apuñalando por la espalda. Al que lo vea parlamentando con él en el Salto Chico, ¡me lo fusila! Como usted mande. Vamos, Alcina. Cuando parecía que la sangre llegaría al río, las autoridades porteñas, y sobre todo Rondó, logran que Zarratea deje el cargo y vuelva a Buenos Aires. Artigas es reconocido como único jefe de las tropas orientales. Logra un pequeño triunfo en un conflicto que empieza a crecer.
Mientras lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, los antiguos aliados se vuelven enemigos y del resultado de la lucha emerge un futuro incierto. Pero ¿qué proyecto vencerá finalmente? ¿Qué libertad prevalecerá? ¿Qué patria surgirá en su lugar? La revolución es como el fuego. Purifica. Quema todo lo viejo hasta la raíz. Y deja tierra yerma, tierra arrasada, para que crezca todo de nuevo. Por eso no quiero volver. Ya estoy muy viejo como para andar encendiendo la hoguera. Nunca confié en Artigas. En un momento llegué a pensar que era agente del gobierno español. ¿Se siente bien, general? Sí, perdón. ¿Usted era enemigo de Artigas? Un correntino como yo, enemigo de un compaisano oriental. Y menos de un hombre con los principios de Artigas. Principios un poco inflexibles. Con sus ideas infectó a las provincias del litoral. Y fue tan grande la infección que se las tuvimos que entregar a los portugueses para que la combatan. ¿Y cuáles eran esas ideas? Que los pobres, los humillados, los infelices sean libres y tengan su propia porción de tierra. Eran ideas justas, geniales, pero en el momento menos indicado. A 2 años del comienzo de la guerra revolucionaria, los pobladores de la banda oriental viven refugiados en Entre Ríos. Por miedo a la revancha de los españoles y la violencia de los portugueses, cruzaron el río Uruguay y se instalaron en Ayuí. En Buenos Aires, el nuevo gobierno decide terminar definitivamente con los realistas de Montevideo y nombran a José Rondó jefe del ejército. Rondó impone un bloqueo militar al último bastión de la corona española en el Río de la Plata, iniciando el segundo sitio. Pero sabe que es imposible lograr la rendición de los realistas sin la ayuda de Artigas y su tropa. Luego de 1 año de incertidumbre, los orientales vuelven a su tierra. Buenos Aires va a hacer un congreso constituyente. Y pidieron que mandemos diputados. No se ilusione, José. Los porteños quieren hacer una revolución para el pueblo, pero sin el pueblo. Y en lo posible sin usted. No va a ser sencillo, mi amigo. Cuando un paisano deja todo lo que tiene por la revolución, no se puede volver atrás. ¿Para qué carajo fundar una patria nueva si vamos a vivir en la desigualdad? Con un puerto de hombres ricos rodeado de provincias que parecen ranchos.
Saquemos entonces a los realistas de Montevideo y después vemos cómo siguen las cosas. Es verdad. Hay que hacer cagar a los maturrangos. Después vendrá el tiempo de los traidores y los cobardes. No todos pueden ser como usted, José. El pueblo no vive de ideales. Se equivoca. El pueblo oriental no me sigue a mí. Soy yo el que los sigue a ellos. La llamada Asamblea del año 13 pretende declarar la independencia y organizar la nueva nación. Artigas convoca a todos los pueblos de la banda oriental en Tres Cruces para elegir los diputados que viajarán al Congreso. Todo empezó en el Congreso de las Tres Cruces. Fue ahí donde don Pepe puso en palabras las ideas que lo iban a enfrentar a muerte con Buenos Aires. Las famosas instrucciones a los diputados orientales. Compaisanos, juntos hemos recorrido 17 meses de miseria y de gloria. Nuestra historia es la de los héroes y se esparce como leyenda desde los muros de Montevideo hasta los márgenes del Paraná. Si bien la banda oriental hoy es ruina, sangre y desolación, es el costo que tuvimos que pagar por su regeneración, para que su pueblo sea libre. Mi autoridad emana de ustedes y cesa ante la presencia soberana de cada uno. Las demandas que llevan nuestros diputados son claras. Queremos gobiernos provinciales autónomos, división de poderes, que se liberen para el comercio los puertos de Colonia y de Maldonado. Pero sobre todas las cosas, que la capital de las Provincias Unidas no sea Buenos Aires. ¿No le digo yo? Un genio pendenciero. Apenas habíamos terminado de echar a los españoles de las barrancas de San Lorenzo y él ya quería organizar el país a su modo y sin el control de Buenos Aires. Ojo, no eran las instrucciones de un loco o de un líder mesiánico. El problema es que Buenos Aires nunca las iba a aceptar. Ellos pretendían instalar una monarquía con la hermana de Fernando VII, que vivía en Brasil. Y este viejo chúcaro le sale con la idea de formar una república democrática y federal. Imagínese, las viejas porteñas se les caían las peinetas de solo pensarlo. Disculpe. ¿Y usted estaba de acuerdo con él? No. Pero bueno, eran momentos complicados y recuerda que con Artigas estábamos encabezando el segundo sitio a Montevideo. Fue así que, por orden del triunvirato, José Rondó hizo su propio congreso en Capilla Maciel. Eligió a sus propios diputados y los mandó a Buenos Aires sin otra instrucción que obedecer la voluntad del gobierno centralista. Entonces usted lo traicionó. Es muy fácil hablar de traición cuando usted no estuvo ahí, ¿eh? Con el rechazo de los diputados orientales por parte de la Asamblea del año 13, Artigas confirma que si bien España es el mayor enemigo, Buenos Aires es el enemigo de las autonomías provinciales. Traicionado una vez más, abandona el sitio de Montevideo e inicia su marcha secreta. Don Pepe se fue prácticamente solo.
en el medio de la noche, vestido de paisano, como si fuera un desertor. Hizo 400 kilómetros en apenas 3 días. Hasta que se instaló en las cercanías de Arirunguá. Ese fue el lugar que eligió Artigas para proyectar sus ideas al mundo. Me gustaría saber qué hace un hombre como usted tan lejos de sus pagos. ¿A qué vino? Un grupo de caudillos está armando una rebelión contra los hacendados ricos que hacen pasar por federales. Y están interesados en que usted vuelva para formar parte. ¿Y mandan a un inglés para que me lo diga? Si hay tanto extranjero en el medio, no tengo nada que hacer. ¿Usted se imagina si el pueblo lo viera cabalgar de nuevo por las calles de Montevideo? ¿O de Entre Ríos o Santa Fe? Se cagarían en las patas. Creerían que están viendo un fantasma. Aparte, hay otras razones por las que no puedo volver. No solo de guerra y política vive el hombre. Los tiempos de la colonia han terminado. Los realistas han sido derrotados y abandonan la ciudad de Montevideo. Ahora 2 proyectos políticos chocarán con fuerza por ocupar el lugar de la corona: el centralismo porteño y el federalismo artiguista. Artigas se establece en Purificación, donde 3 altas barrancas se asoman al río Uruguay. Un pueblo de 1.500 personas ubicado entre Salto y Paysandú. Un lugar estratégico que se transformará en el centro político y militar del artiguismo. En esos ranchos precarios donde abunda la miseria, Artigas se convierte en la nueva opción revolucionaria. ¡Derechita la lanza! Eso, ahí va mejor. Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y la Banda Oriental lo reconocen como su protector y se enfrentan a Buenos Aires. Con esas provincias, quiere formar un Estado federal impulsado por un gran lema: diferentes, pero iguales. La Liga de los Pueblos Libres. La primera república federal e independiente de esta porción de América.
La Liga abarca un territorio enorme, pero su población es escasa. La Villa de Purificación funciona como su capital, y es el lugar desde donde Artigas lleva a cabo su programa político. Todas las provincias que formamos la Liga Federal elegimos dejar de recibir órdenes de los mandones de Buenos Aires para ponernos bajo la protección de nuestra bandera. Todas las provincias están en plena libertad para elegir sus diputados, siempre y cuando sean hombres de bien. Y vamos a dictar un reglamento para que los negros libres, los indios y los criollos pobres tengan una parcela de tierra por familia y varias cabezas de ganado. Y una nueva ley de aduanas para que los malos europeos y los peores americanos no sigan desangrando nuestro querido litoral. Porque no puede haber libertad sin igualdad. En esta república, los infelices van a ser los más beneficiados. Así será. Mientras el viejo Artigas, solo como loco malo, le daba forma en su cabeza a su ideario, la Asamblea del año 13 avanzaba con algunas reformas iluministas. Pero el poder seguía en Buenos Aires, y esta vez concentrado en una sola persona, el director supremo. ¿Y qué opinaba el director supremo de Artigas? ¿Y qué va a opinar? Que era un traidor. Ni bien asumió su cargo, ofreció 6.000 pesos por su cabeza. Todo el mundo quería la cabeza de Artigas, pero haberlo matado hubiera provocado una guerra total. Y usted sabe que los porteños evitaban mancharse la levita con sangre. Por eso seguían mandando emisarios. Buen día. Gracias por aceptar la entrevista. No, está bien. ¿Por qué había que pactar con Artigas? ¿Por qué? Porque estábamos por perder el Alto Perú. Y desde España venía una expedición formidable para aniquilar a la revolución. Por eso lo necesitaban de vuelta. Claro. Si no organizábamos una defensa conjunta con los orientales, estábamos perdidos. ¿Usted los vio pelear? Usted dice la palabra Artigas y brota, salen hasta de abajo de las piedras. El aullido de esos salvajes haría temblar los calzones del mismo Napoleón. Sí. Por eso nos mandaron a Paysandú. Así es. Para entendernos con él. Muy buena acogida, bellas palabras, muchos ofrecimientos antes de empezar el Parlamento. Pero lo cierto es que estuvimos en una goleta 3 días esperando al general. Esa fue la verdadera actitud de aquel señor general. ¿Qué le ofrecían? Bueno, se reconocía la independencia de la banda oriental y se dejaba en libertad a Corrientes y Entre Ríos para que se pusieran bajo la protección del gobierno que ellos desearan, ya sea Buenos Aires o Montevideo. Fusiles, cañones,
municiones y otros auxilios que se les proporcionarían según las circunstancias, ¿verdad? Y dinero contante y sonante también. Cualquiera que sepa cómo pienso sabe que es imposible que acepte esas condiciones. Me tratan de anarquista. De ser un monstruo que solo siembra la división. Si son ellos los que quieren separar a las provincias. Yo solo quiero una patria única y organizada. Hay que luchar por la independencia de todas las provincias, pero no por crear nuevos estados divididos y desiguales. ¿Pero el tratado era bueno? Ante el fracaso de las negociaciones con el directorio porteño, Artigas convoca a las provincias de la Liga a un congreso en Concepción del Uruguay. El Congreso de Oriente es el apogeo del proyecto artiguista. Artigas quería declarar la independencia de España y de todo poder extranjero, incluido Buenos Aires. Sí será jodido este Artigas. Nosotros, haciendo malabares, intentando congregar el Congreso, que después se hizo en Tucumán, y él organizando su propio Congreso Federal. Al directorio porteño le daba urticaria de solo oír nombrar al federalismo. Piense que la revolución gaucha de Artigas era para conservar el modo de vida del paisanaje y mejorarlo. En cambio, la porteña era para imponer un sistema político liberal y burgués a la europea. ¿Y usted qué buscaba? La independencia, amigo inglés. Buscaba la independencia. Desde Montevideo, Brasil y Buenos Aires buscan seducir a Artigas. Sin embargo, el hombre que no se dejaba engañar por ningún halago había sucumbido a los encantos de Melchora Cuenca, una brava lancera paraguaya que lo acompañó en los años más intensos y terribles de su vida. Estamos aquí para celebrar el matrimonio de Melchora Cuenca y José Gervasio Artigas. El año 15 fue el gran año del proyecto artiguista. Pero don Pepe empezó a sentir el peso de su intransigencia. Una de las primeras provincias en definirse federal fue sin duda Corrientes, que con la ayuda de Artigas se volvió independiente. Pero el peligro permanente de ser atacada por los portugueses la puso en una situación muy frágil. Ahí, el delegado de Artigas, Genaro Perugorría, decidió reconocer la autoridad de Buenos Aires. Y de patriota se convirtió en traidor. Apenas don Pepe les daba un tranco de confianza, se convertían en traidores.
Pero que usted lo despeno pronto. Así como está, es malo para el paisanaje. Yo no lo culpo, Encina. La sensación de poder corrompe hasta los mejores, y más todavía si son tan jóvenes. Si yo a la edad de este, también era un traidor. Pero pasarse del lado de Buenos Aires... Es una gran tentación. Si hay días en que yo mismo me levanto medio flojo y negociador. Pero la revolución es como un potro montaraz. Si dejamos de corcoviar, nos van a clavar las espuelas hasta el fondo. De la orden. Que no lo martiricen más. Y que lo pasen por las armas. El artiguismo se había vuelto tan grande que superaba al mismo Don Pepe. Hasta en las provincias del norte, los paisanos se decían orientales. Pero su democracia gaucha era muy mal vista para la región. Yo creo que mi hermano se perdió en el Paraguay porque abrió una caja de Pandora demasiado grande. Demasiado grande para cualquier hombre que la quisiera controlar. ¿No lo ha visto a Don Pepe? Debe estar en el campo trabajando. ¿A qué se debe tanto apuro? El doctor Francia acaba de morir. La seguridad de Don Pepe no está garantizada. Y la suya tampoco. Por ahora solo hay que esperar. Pero es posible que nos tengamos que ir. El país de los artigueños comienza a romperse en 1000 pedazos. Las élites porteñas y montevideanas dejan el trabajo sucio a los portugueses, que invaden la banda oriental y arrasan con el campamento de purificación. Para un hombre como Artigas, ya no queda más lugar. Ahora la guerra se gana con traiciones y pactos secretos. Sin embargo, todavía falta mucho para iniciar la retirada. Las derrotas militares no lograrán apagar las ideas de una democracia popular que se expande como un virus por todo el sur de la América del Sur. Por lo general, los personajes oscuros e intrigantes como Artigas siempre son devorados por sus antiguos aliados. Francisco Ramírez era su mejor heredero, el más heroico, el más brillante, casi
un hijo de don Pepe. Estaba destinado a ser el hombre más importante del litoral, pero le hervía demasiado la sangre. Ojalá Ramírez hubiera sido un poco más Artigas. Y Artigas un poco más Ramírez. Hacía falta un asesino de su propia calaña para cortarle la cabeza a la serpiente artiguista. Lástima que después se la cortaron a él. ¿Usted es el caporal de bandidos José Artigas? No, yo soy el rey de España. Artigas es ese negro rotoso que está del otro lado. ¿Qué hace inglés? No me diga que se quedó por mí todo este tiempo. ¿Cuándo fue la última vez? Un mes. Variá, compadre. Clara es una excelente cocinera, pero un mes preso es un condimento muy bueno, muy bueno. ¿Me trajo carta? Del cónsul López, del Fructuosa Rivera, hasta del general San Martín. ¿Y qué quiere ese correntino Teveray? José Artigas es tal vez el comandante más noble y dotado que tuvo la revolución. Pero en 1816 era un verdadero dolor de cabeza. El panorama era desolador. Rondó había perdido el Alto Perú en el desastre de Sipe-Sipe. Mientras en las provincias del litoral, la intransigencia de Artigas y de sus caudillos locales habían generado una guerra terrible con Buenos Aires. En medio de todo eso, había que declarar la independencia. Si no lo hacíamos, las provincias unidas se iban a perder para siempre. La patria estaba dividida en dos. Si a último momento Córdoba no se aleja de Artigas y decide enviar sus diputados al Congreso de Tucumán, hubiera sido muy difícil declarar la independencia. El Congreso de Tucumán tenía demasiadas contradicciones. Mientras declaraba la independencia, miraba impasible cómo los portugueses invadían Montevideo. Invasión que fue muy bien recibida por los comerciantes ricos de la ciudad, que estaban hasta las narices de Artigas. Los únicos que se quedaron rechazando la invasión fueron las milicias de don Pepe, que no paraban de recibir instrucciones desde su cuartel. Las ideas del artiguismo se expanden como reguero de pólvora. Y por eso es necesario combatirlas con una guerra total. El ejército del Imperio de Brasil entra a sangre y fuego a la banda oriental, mientras en Santa Fe las tropas porteñas avanzan sobre las provincias del litoral. En Buenos Aires, un viejo aliado de Artigas es nombrado director supremo, José Rondó.
El jefe de los orientales tiene la esperanza de llegar a un acuerdo para poder frenar el baño de sangre desatado. Pero Rondeau tiene un solo objetivo: aplastar al federalismo artiguista. ¿Reconoce esta carta? Sí, se la envié a Manuel García, nuestro embajador en Río de Janeiro. ¿Puede leerla? No hay medio de conciliación para unas fieras a quienes no animan otras ideas que las del horror, sangre y desolación. Se han tentado todas vías para inducir a la concordia de esos monstruos. ¿Los monstruos serían? Los artiguistas. He propuesto al varón de la laguna que acometa con sus fuerzas y persiga al enemigo común hasta el Entre Ríos y Paraná, obrando en combinación con nosotros. Usted le está pidiendo al comandante de los portugueses que se haga cargo de Artigas. Sí, en ese momento mi deber era frenar a López y Ramírez. Si no tomaba una solución drástica, en 6 meses lo tenía en Buenos Aires. ¿Y no fue eso lo que pasó? Sí. El problema es que los orientales eran una fuerza invencible. Y mi deber era pararlos. ¿Está arrepentido? Un militar no tiene remordimientos. Y si los tuviera, jamás los hablaría delante de un espingles. Mire si había sido canalla. Que no solo nos entregó a los portugueses, sino que les ordenó a Belgrano y a San Martín que dejen sus posiciones para venir a combatirnos. ¿Por qué llamó a Belgrano y a San Martín para combatir a los federales del litoral? Porque si perdíamos, no solamente iba a caer Buenos Aires, sino también todo el proyecto de las Provincias Unidas. San Martín no obedeció y Belgrano lo hizo a medias. Si San Martín hubiera aceptado, ¿usted lo hubiera enfrentado? Téngalo por seguro. Si alguien se levanta contra el pueblo oriental, no hay San Martín ni Tatadios que valga. Jamás me atrevería a mover mis tropas para enfrentar al hombre que resistió 4 años la invasión portuguesa, que enfrentó un ejército de 15.000 veteranos de las guerras napoleónicas, con un ejército formado por indios, gauchos, mujeres y niños. ¿Por qué aceptó luchar contra los seguidores de Artigas? Porque íbamos a perder todo lo sembrado por culpa de las guerras internas que él provocó. La carta que le dije se la mandó un conocido suyo en marzo de 1819, pero sus enemigos porteños la interceptaron y nunca le llegó. Léamela, por favor. Puedo levantar un arado, pero no sé distinguir un burro de un alazán. Noticias que he recibido de Cádiz e Inglaterra aseguran la pronta venida de una expedición de 16.000 hombres contra Buenos Aires. Bien poco me importaría que fueran 20.000, con tal que estuviésemos todos unidos. No puedo ni debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos. Creo debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos, los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias, sin que haya un tercero en discordia que pueda aprovecharse de estas críticas circunstancias. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo. Transemos todo.
y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieran atacar nuestra libertad. Correntino tenía que ser. Ñandé, gente. El capítulo final del artiguismo comienza los primeros días de 1820, cuando en Tacuarembó las últimas fuerzas orientales libran su última batalla contra el poderoso ejército imperial del Brasil. Hoy probablemente nos alcance la derrota. Y tal vez sea la derrota final, porque nosotros no vamos a ver los frutos de esta lucha. Y nuestros hijos tampoco. ¿Pero de qué sirve tener sangre en las venas si no es para derramarla por la libertad? El hombre nació para ser libre, carajo. Y nosotros no vamos a ser esclavos ni sumisos nunca más. Entonces, cuando venga el enemigo a acuchillarnos como perros, mirémoslos a los ojos y que sepan que tienen enfrente a un pueblo de hombres y mujeres libres. Y que lo último que veamos de este mundo sea el infinito resplandor de la libertad. La derrota es total. Artigas huye con los pocos sobrevivientes de la masacre. Cruza el río Uruguay hacia Corrientes, en busca del apoyo de sus aliados. Pero las antiguas alianzas están quebradas. Ramírez y López tienen sus propios planes. Y si bien peleábamos juntos con Ramírez, teníamos proyectos muy distintos. Él quería formar su propia Liga Oriental, pero sin Montevideo. Y tenía un plan medio delirante de anexar el Paraguay a su dominio. ¿Y usted? Yo no quería que mi provincia siguiera desangrándose en la guerra contra Buenos Aires. Y quería una constitución republicana y federal. ¿Una constitución artiguista? Sí. Ambos firman con Buenos Aires un tratado que pone fin a la lucha y convoca a un congreso para la Unión Nacional. Detrás del Tratado de Pilar está un viejo enemigo de Artigas, que acaba de ser designado director supremo. El acuerdo incluye pagos secretos a los caudillos del litoral y no establece la declaración de guerra al imperio portugués. La banda oriental se pierde para siempre y Artigas queda totalmente solo. Y ahí es cuando empieza el último acto de la vida militar de Artigas, la guerra con Ramírez. El Frente Federal se parte en dos. La Unión de Provincias Libres y Autónomas
no logra borrar los recelos y las ambiciones personales de los caudillos. Ninguno quiere ser menos que el otro. Es momento de sacarse de encima al viejo Artigas y pasar al frente. Muchos se preguntan por qué Ramírez le declaró la guerra a Artigas. Algunos dicen por ambición, otros por sus ardores típicos de hombre de la selva. Pero todo es fruto de una larga venganza. La mía. Mucho antes de mi regreso al poder, pedí a mis aliados Alvear y Carrera que se ganen la confianza de Ramírez. Ellos le mostraron un tratado secreto firmado en 1817 entre Buenos Aires y Portugal. Ah, ¿sí? ¿Qué decía el tratado? Que el ejército brasileño, con tal de derrotar a Artigas, estaba autorizado a ocupar las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Es decir, Entre Ríos no iba a ser libre hasta que Artigas estuviera muerto o derrotado. Ese era el dilema de Ramírez. Por eso no diría que es un traidor. Lo hizo por miedo. No quería dejar a su provincia librada a ese ejército de bestias que eran los portugueses. ¿No lo conmueve tanto patriotismo? Francisco Ramírez, su hijo político, su heredero, perseguirá sin piedad al jefe de los orientales. El sueño de una república de iguales comienza a desmoronarse. ¿Dónde está Artigas? ¿Dónde carajo está Artigas? ¿Dónde está? ¡Artigas! Escuche lo que le voy a decir. Salvo Rosa, nunca conocí un hombre con tanto poder como don Pepe Artigas. Es que nunca un líder caló tan hondo en el alma de la paisanada. Ya lo ve, inflexible, testarudo, jodido, viejo loco. Era grande. Era grande, lúcido, sabio. Todo lo que estamos debajo de él, sabíamos que encendió una llama de poder entre todos los caudillos del litoral y el poder es así. Tarde o temprano, si no se reparte, engendra traidores. Con la caída de Artigas, Buenos Aires logra dividir y enfrentar a los caudillos del litoral. En una batalla con las tropas de López, Ramírez es degollado. ¿Por qué lo sacrificaron a Ramírez? Porque con un Artigas ya era suficiente. Vamos, Montevideo.
Cargue todo eso para allá. Venga, paisano. Esto va para don Eusebio, urgente, ¿eh? De ahí en más, la historia de Artigas se iba a hundir en un largo crepúsculo. Vencido y sin ejército que comandar, se esconde para siempre en Paraguay, junto a su fiel compañero, Ancina. Antes de subirse al bote, le dio todo su dinero, una bolsa con 4.000 patacones y 25 onzas de oro, a un chasque. ¿Para qué? Para que los pocos que no me traicionaron pudieran seguir la lucha. Estaban presos en Brasil, en la isla de las Cobras. Y con ese dinero iban a poder negociar su libertad. Estaban Lavalleja, sus hombres. Y mi más preciado hijo, Andresito. Él fue mi sueño más grande. Fue el primer gobernador indio en esta parte de América. ¿Se imagina a los correntinos teniendo que obedecer a un indio guaraní? Pero Andresito no se tomó el barco a Montevideo. Quiso quedarse. Dicen que murió en Río de Janeiro en una riña callejera. Borracho, solo, pobre. ¿Y si él no quiso volver? ¿Para qué voy a volver yo? Porque usted es una leyenda, un símbolo. Basta con decir su nombre para movilizar a miles de paisanos. Ese es Artigas. Un hombre. Yo soy un viejo decrépito que lo único que quiero es morir en paz. Hay un filósofo alemán que decía algo así como que el verdadero drama no está en elegir entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien. Ese fue el drama de los pueblos americanos. Enfrentó a hombres justos que solo querían el bien y la libertad, según su propia visión. Si ve a alguno de mis hombres, dígale que no me encontró. Que soy una sombra perdida en la selva paraguaya.
Al comandante José Artigas. Después de tantos años de andar por la América del Sur, he vuelto a mi hogar donde espero terminar mis días. ¿Quién era Alsina? Dice caballo. Trajeron carta de su amigo inglés. Léala. En todos estos años de trajinar entre patriotas, mercenarios y traidores, jamás escuché tantas infamias sobre un mismo hombre. Y al mismo tiempo, nadie despertó tanto amor entre sus paisanos. Ningún otro americano dejó una huella tan profunda en la conciencia de su pueblo como usted, amigo Artigas. Si bien mi última voluntad era verlo andar nuevamente por los pagos que lo hicieron leyenda, no hizo falta hacerlo desistir de su exilio. En Montevideo, Paysandú, Arroyo de la China, Yapeyú o Las Misiones, usted todavía cabalga junto a sus orientales. Por eso, muera tranquilo, comandante Artigas, que ganó la batalla más grande, que es la del tiempo. Su honor y su grandeza ya han sido restaurados. Traiga mi caballo.